Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a una nueva conferencia virtual de CUP. Las primeras, o la primera que tengo el placer de compartir con vosotros en este año 2018. El tema que vamos a ver hoy es Incoterms 2010, en concreto los retos de la próxima revisión de los Incoterms. Vamos a ir contando cosas. No sé si me escucháis todo el mundo, entiendo que sí. Cualquier problema nos lo indiquéis por el chat a mí o a Javier y lo intentamos resolver. Presentarme, soy Alejandro Álvarez Canal, soy consultor especializado en el ámbito del comercio internacional y soy formador, soy uno de los tutores de CUP en varios de los másters, en el MSO, en el MLO y en el máster en comercio internacional, tutorizando pues fundamentalmente áreas de comercio exterior, diagnóstico logístico, gestión de aduanas y también algún área de cadena de suministro, de gestión de almacenes, de políticas y costes logísticos, etcétera. Algunos quizá ya me conocéis por haberos estado tutorizando alguno de vuestros cursos, y otros, pues si es la primera vez que nos conocemos, pues encantado de saludaros y de compartir esta sesión con vosotros. Bueno, objetivos, os planteo un poco. La sesión durará, vamos a ver lo que se puede ir alargando, etcétera, pero el objetivo de la sesión es que no sea especialmente densa. El tema de los Incoterms es un tema bastante amplio. El objetivo fundamental de hoy es conocer a rasgos generales, a grandes rasgos, cuál es la operativa y la utilidad de los Incoterms, ¿vale? En ese sentido, también conocer cuáles son los principales problemas y los fallos y los errores de la actual versión, y daros algunas pinceladas sobre cuáles están siendo las recomendaciones que se están dando ya en los comités de expertos, en los grupos de trabajo, para la próxima edición de los Incoterms. Bueno, no sé si os suena este término de Incoterms, si os es... Buenas tardes a todos. No respondo uno a uno, porque somos bastantes. Saludaros y daros la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. No sé si os suena este término de Incoterms. Es un recurso, es un ámbito muy típico en el comercio internacional. Responde a las siglas International Commercial Terms, como podéis ver en la presentación, que os podéis descargar en ese enlace que tenéis ahí debajo. Y estas cláusulas, estos términos de comercio internacional, como bueno, dice su propia traducción al inglés, son reglas particulares, son reglas concretas que permiten interpretar aspectos de una compraventa internacional o de una relación comercial internacional en el ámbito de entrega y adquisición de mercancías. ¿Para qué sirven los Incoterms? Bueno, los Incoterms fundamentalmente regulan tres aspectos. Parece, bueno, pues muy sencillo, pero detrás de estas tres cuestiones subyacen muchas obligaciones, muchos riesgos, etcétera. La primera cuestión que regulan es dónde se produce la entrega de una mercancía en el ámbito del comercio internacional. La siguiente, o el segundo gran apartado que regula los Incoterms son el reparto de costes y el reparto de riesgos en las operaciones de comercio internacional. Pensad que una operación de comercio internacional pasa por distintos estados en donde se producen costes, desde la salida de la mercancía de una fábrica a la llegada al almacén de un cliente, pasando por distintos puntos, ¿no? Una terminal intermedia, un puerto, una fase de transporte marítimo, de transporte aéreo, a terminales en destino, ¿vale?
Luego, el otro aspecto que regularían los Incoterms sería fundamentalmente quién realiza la gestión documental, lo que comúnmente denominamos, sobre todo en España, también en Latinoamérica, los despachos aduaneros o los despachos de importación y exportación. Bueno, son unos términos, los Incoterms, que se crean en el año 1936 por una institución de referencia en el comercio internacional que es la Cámara Internacional de Comercio, la ICC, Cámara Internacional de Comercio, que tiene su sede en París, pero que tiene presencia, tiene delegaciones en prácticamente todo el planeta. Y los Incoterms son unos términos que han de ser un complemento al contrato de compraventa. Quiere decir esto, el Incoterm o los Incoterms no son obligatorios, es decir, forman parte de lo que sería el derecho privado, y esto quiere decir que las partes estamos de alguna manera obligadas a que se acepten, a que estas condiciones, estos términos sean aceptados por las dos partes, como estáis viendo en la presentación. Hablábamos antes de los aspectos que regulan y mencionar también los aspectos que no regulan. Podríamos decir, no regulan todo lo demás, todo lo que nos he indicado, pero fundamentalmente hay tres aspectos que suelen generar confusión, que es, no regulan qué pasa si se incumple un contrato de compraventa. En el caso de un incumplimiento de un contrato o de una relación comercial, tendríamos que ir a la propia redacción del contrato de compraventa. No regularían tampoco lo que sería el procedimiento para transmitir la propiedad. Ojo con este punto, porque una cosa es establecer, o que los Incoterms nos permitan establecer dónde se entrega la mercancía, y otra cuestión bien distinta es cómo se transmite esa propiedad, ¿vale?, de esa mercancía. Luego, por último, los medios de pago y el precio de la mercancía tampoco están establecidos, tampoco están regulados o normalizados a través de los Incoterms, sino que sería otra cláusula específica dentro del contrato de compraventa internacional. Bueno, ¿dónde viene un poco el hilo de esta conferencia virtual que estamos viendo hoy con vosotros? Pues que los Incoterms se actualizan periódicamente desde los años 80, cada 10 años. Actualmente estamos trabajando con la versión 2010 y la próxima revisión se realizará o debería entrar en vigor a partir del año 2020. ¿Vale? Ahí os he indicado también un aspecto adicional, que es cómo hacer una correcta utilización. Un poco más adelante os voy a dar algunas pautas, algunas recomendaciones. Lo ideal o lo recomendable sería establecer, en primer lugar, cuando hacemos una cotización, el precio, indicar qué Incoterm estamos utilizando, el FOB, como veis aquí en la presentación, establecer la localización o lo que era el punto de entrega, que era una de las cuestiones que se regulaban, luego la versión de Incoterm, ¿vale? Actualmente la que estaría operativa sería la versión del año 2010. Bueno, quizá a algunos os suene las clasificaciones que se hacen de los distintos Incoterms. Los Incoterms son 11 términos, que se agrupan a su vez en 4 grandes familias o en 4 grandes bloques. Un primer bloque que sería exclusivamente el término ex-works, que es bastante recurrente en empresas, sobre todo en empresas que no tienen mucha experiencia exportadora. 3 términos en F, que sería el FOB, el FCA y el FAS, que implican que el exportador entrega la mercancía en un medio de transporte que haya elegido el importador, es decir, que el exportador no tiene que asumir el pago del transporte principal. Y un término C, que sería la entrega indirecta con pago del transporte principal, ¿vale? Estos términos, el término C es un poco el más complejo, son los más complejos, los CIF, CIP, CPT y CFR, por un tema de transferencia de riesgos y de costes en momentos distintos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, el último gran bloque, el cuarto bloque de términos serían los términos D, ¿vale? El DAP, DAP de Pamplona, DAT de Toledo y DDP, que es otro término junto con el ex-works, pues bastante recurrente en muchas empresas exportadoras. Bien, esa era una primera clasificación en función del término. El término, cuando hablamos del término,
estamos haciendo referencia a la primera letra de ese Incoterm, ¿vale? Otra forma de clasificar los Incoterms es en función del tipo de transporte que utilicemos. Esta clasificación es quizá algo más confusa. Bueno, tendríamos dos posibles clasificaciones. Incoterms de carácter multimodal o polivalente. ¿Qué quiere decir fundamentalmente estos? Los Incoterms que se clasifican o que tienen una utilización en el ámbito multimodal se han de utilizar siempre que la mercancía vaya en contenedores, ¿vale? Aparecerá aquí, quizá alguno os pueda, bueno, sonar esto un poco raro, porque muchas empresas están utilizando o pueden utilizar, yo, en mi experiencia profesional como consultor con empresas exportadoras, es muy típico que las empresas exporten mercancía contenerizada en contenedores y estén utilizando el Incoterm FOB o el Incoterm CIF, ¿vale? Es uno de los errores, es uno de los problemas que vamos a ver un poco más adelante en esta presentación, ¿vale? Entonces, esta otra clasificación en función del tipo de transporte. Bueno, os planteaba antes un supuesto, una idea, os iba detallando de alguna manera posibles costes que van surgiendo en una operación de comercio internacional, ¿vale? Desde el origen en la fábrica, en nuestra fábrica, si hablamos desde un punto de vista exportador, a destino, ¿vale? A los almacenes del comprador, del cliente, del importador. En cada uno de esos puntos van surgiendo costes y van surgiendo riesgos, ¿vale? Lo vemos un poco detallado, esto solo sería la punta del iceberg, pues hablaríamos del transporte interior, desde nuestra fábrica a una terminal intermedia, todo esto, este tramo, hasta en el dibujo que tenéis en la presentación, que veis un barco, esto es un barco o un avión, dependiendo del Incoterm. Pensad que estos son tramos de transporte internos y estos serían tramos de transporte internos. Y este dibujo donde estarían los aviones y los barcos haría referencia al tramo de transporte principal, ¿vale? En cada uno de estos puntos se generan costes y se generan riesgos, ¿vale? Y es lo que de alguna manera trata de regular los Incoterms. Bien. Bueno, lo mismo que os he estado explicando, aquí os comparto con vosotros otra diapositiva donde os cuento la posible clasificación con un dibujillo de los Incoterms, los que serían los exclusivamente multimodales o polivalentes, es decir, los que deberían de utilizarse cuando la mercancía va contenerizada. Y luego los Incoterms que son exclusivamente marítimos o fluviales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver más adelante. Serían los Incoterms que se utilizan en aquellas operaciones, en aquellos transportes que son de puerto a puerto, digamos. Pensad que las empresas o el tráfico internacional de mercancías no solo son contenedores, ¿vale? Es decir, es muy típico tener en mente que el comercio internacional se apoya mucho en barcos portacontenedores, en estos grandes buques, en estos grandes barcos que transportan contenedores. Bien, hay muchas más alternativas de transporte marítimo o aéreo que implican que la carga no va contenerizada, ¿vale? Pensad en un granel, pensad en líquidos, pensad en petróleo, pensad en carbón, pensad en grano, en trigo, pensad en fardos, en cajas, en pallets. No toda la mercancía va en contenedores, ¿vale? Eso es una de las apreciaciones o una de las simplificaciones que erróneamente hacemos, ¿vale? Que parece que siempre la mercancía se transporta exclusivamente en contenedores y no es así, ¿vale? En este dibujo aparece, esto es un poco la referencia de las modificaciones de la última revisión, ¿vale? La última revisión, la de 2010, desaparecieron respecto al año anterior o respecto a la revisión anterior, la de 2000, desaparecieron 4 términos que eran los Ds, donde más trabajo se hizo fue en los términos D, y aparecieron 2 nuevos términos que sustituyeron a estos 4. El término Delivered Terminal y el término Delivered Place, ¿vale? Y desaparecieron estos 4 términos, simplificando, a mi juicio, bastante la operativa de entendimiento de alguna manera de los Incoterms.
Quizá uno de los recursos típicos que os pueda sonar o que podáis estar utilizando o que podáis conocer son estas tablas de los Incoterms, esta o esta quizá, que son tablas que la propia Cámara de Comercio Internacional elabora con el objetivo de simplificar la interpretación de las obligaciones. En este caso, estas dos primeras diapositivas lo que os traslado son los gastos que se pueden producir, gastos generales, ¿vale? Es decir, que por detrás de esto, por detrás de un flete, subyacen muchísimos más gastos que no solo el flete. El flete haría exclusivamente referencia al coste del servicio de transporte internacional de mercancías, pero un flete pues puede llevar asociado gastos de terminal, gastos de lo que se llaman los terminal handling charge, que pueden incluir la estiva, la desestiva, la carga, la descarga, los movimientos horizontales en las terminales, los peajes o las tarifas de uso de los puertos, etcétera. Y desde luego que aquí pensé también que cada país, cada mercado, cada puerto es un mundo y a su vez también cada condición del transporte, cada forma de negociar un servicio de transporte nos va a llevar también a incluir o no incluir más o menos gastos, o más o menos costes en nuestras cotizaciones. La tabla lo que quiere trasladar, lo que quiere indicar es, en función del Incoterm que utilizamos, esta primera clasificación serían los multimodales y estos serían los exclusivamente marítimos o fluviales. Lo que nos quieren trasladar es quién tiene que asumir estos costes, si el vendedor o el comprador, en una operación de comercio internacional, ¿vale? Y es lo que se establece aquí. Bien. Esta tabla es una, esta tabla pues puede ser otra. De alguna manera ofrecen la misma información. Perdón. La misma información, solo que colocada de otra manera. Aquí estarían los Incoterms, aquí estaría el tipo de Incoterm, en función de esa clasificación que os he explicado antes, marítimos o polivalentes, y aquí aparecerían los gastos asociados a esa operación de comercio internacional, ¿vale? Y en rojo o en azul, si es un gasto que ha de asumir el vendedor, costes del vendedor en azul, o en rojo, costes del comprador. Bien, otro aspecto bastante clave, bastante importante con los Incoterms es la transferencia de riesgos, ¿vale? Cuando hablamos de transferencia de riesgos, se hace también, o nos cuesta, en mi experiencia profesional, es que nos suele costar diferenciar que esos cuatro Incoterms, ¿qué establecen? Tienen una paradoja, tienen una situación un poco particular, que es que el exportador asume los costes del transporte de esa mercancía, mientras que el riesgo de transporte principal, ¿vale? Hablaríamos de la fase de transporte por vía marítima o por avión o por carretera incluso. El exportador asume ese coste de transporte, pero el riesgo se transfiere al importador antes, en el país de origen. Es decir, imaginad una empresa española que hace una exportación a una empresa ecuatoriana y el término Incoterm que se acuerda es un Incoterm CIP. ¿Qué quiere decir ese Incoterm CIP? Que la empresa exportadora española asume el coste del transporte, tiene que sufragar, tiene que costear el coste del transporte principal, del coste del transporte internacional de mercancías, pero cualquier incidencia sobre la mercancía es un riesgo que está asumiendo el importador, ¿vale? Es un supuesto un tanto delicado, es un supuesto un tanto particular en el caso de los Incoterms y que plantea a su vez, bueno, implica a su vez que los Incoterms pues lleven acarreados o puedan llevar relacionados la contratación de un seguro, por ejemplo. Vale. Bueno, aquí os dejo, voy a saltar un poco con las siguientes diapositivas. Os cuento lo que os ofrezco. Estos son unos recursos que ofrece ProChile. ProChile es el organismo encargado de fomentar las exportaciones de los productos chilenos. ProChile tiene una guía, tiene una documentación bastante interesante
sobre los Incoterms, ¿vale? Simplemente he cogido varios pantallazos de los distintos Incoterms y os explico un poco cómo se traslada, ¿vale? No voy a pararme en uno a uno. Si luego tenéis alguna duda con alguno de los Incoterms o necesitáis algo de asistencia, me lo podéis plantear, pero no voy a detallar cada uno de los Incoterms porque me interesa ver cuestiones un poco más operativas, ¿vale? Esto sería un poco denso, si no un poco extensa la presentación. En cualquier caso, se explica en estas diapositivas, para los que las descarguéis, lo veis luego, explicamos se explica cuál es el tipo de transporte para el que se podría utilizar este Incoterm. Si es multimodal, aparece en todos los medios y se detalla qué obligaciones tiene el exportador y qué obligaciones tiene el importador respecto de esa operación. Y luego, en el caso de la siguiente diapositiva, en cada uno de los Incoterms, el siguiente recurso que os sugiero, que os facilito, es un esquema en donde se explica la transferencia de responsabilidades, ¿vale? Aquí está muy claro, en estos primeros, Ex-Works, FCA, etcétera. Voy a pararme en alguno de los típicos, en el CIF, por ejemplo, o en el CIP, para que veáis una cosa. CIP. Vale, CIP. El CIP, el Incoterm CIP, perdón, Carriage and Insurance Paid To, dice que la empresa exportadora asume el coste del transporte internacional de las mercancías, ¿vale? Asume también el coste de un seguro. Luego os cuento qué implica esto del coste del seguro. Vale, Patrick, luego me planteas si te parece la duda. Vamos a acabar la sesión y me planteas la duda, ¿vale? Para poderlo cerrar bien, cerrar todo, explicaros mi punto de vista con lo que os estoy contando y ver cosas más específicas, si te parece. Entonces, el CIP, el exportador asume el coste de todo el transporte, del transporte principal, pero en términos de transferencia de riesgos, de transferencia de responsabilidades, es lo que os estaba explicando desde el anterior punto de vista. Es decir, el riesgo se ha transferido al importador en el país de origen. Es decir, que hay una traslación, que hay de alguna manera, una cierta, podríamos decir, incluso hablar de una anormalidad, ¿no? Lo lógico es que si yo asumo el coste del transporte, yo asuma también el riesgo sobre esa mercancía. Pues en el caso de los Incoterms de la familia C no se produce esa relación lógica, ¿vale? Es una de las particularidades que plantean los Incoterms de la familia C, una de las muchas o de las diferencias específicas, de las cuestiones específicas que regulan los Incoterms de la familia C, ¿vale? Bueno, aquí os dejo entonces estas diapositivas. Son 11 por los 22 diapositivas donde os cuento, o simplemente comparto esto con vosotros. Luego, si queréis ver alguna cosa en concreto, me lo planteáis y lo vemos. Y vamos a entrar en cuestiones un poco más operativas, un poco más de, bueno, lo que en mi experiencia profesional me han trasladado las empresas exportadoras y alumnos, tanto de vuestros másters o de los másters que tutorizo, como de otros proyectos formativos en los que estoy y que coinciden. Además, es muy recurrente en algunos, en muchas situaciones, ¿vale? Bueno, primer problema, el Incoterm Ex-Works. ¿Os suena el Incoterm Ex-Works? ¿Os es familiar de alguna manera? Bueno, el Incoterm Ex-Works es un Incoterm muy típico en empresas exportadoras con muy poca experiencia internacional, en donde lo que se hace es que el exportador simplemente pone a disposición de sus clientes, de su importador, la mercancía en su fábrica, ¿vale? Bueno, Gesuendi, sí que puede que sea el menos utilizado, los hay menos comunes, quizá el FAS, por ser muy específico para graneles, quizá alguno de los D, no está un poco utilizado, no debería ser el más utilizado. De hecho, el grupo de trabajo actual plantea la supresión de este Incoterm,
pero es relativamente recurrente, sobre todo en empresas con muy poca experiencia exportadora. ¿Por qué? Porque el exportador lo que hace es pone a disposición de sus clientes las mercancías en el país de origen y se olvida del resto de tareas, ¿vale? Entonces, el ex-works plantea un problema, que es la carga de la mercancía en el vehículo, ¿vale? La carga de la mercancía en el vehículo, normalmente en un camión, el Incoterm dice que el vendedor no está obligado a cargar la mercancía, mientras que el convenio CMR, que sería el que regularía el transporte de mercancías por carretera, dice que el exportador ha de cargar la mercancía. Esto, bueno, pues ya podemos adivinar un potencial conflicto con la empresa transportista o con nuestro importador, si hablamos desde un punto de vista exportador. ¿Cómo se resuelve este tema? Normalmente con dos aspectos. Utilizando, bueno, no os lo he explicado antes, los Incoterms han de ser un complemento, si lo he explicado quizá he pasado un poco por encima. Los Incoterms suponen un complemento al contrato de compraventa. Entonces, como tal, como cualquier documento del derecho privado, digamos, se pueden hacer apreciaciones, se pueden hacer modificaciones a las reglas dentro de un límite. Se podrían hacer apreciaciones o modificaciones a las reglas. Podríamos, es lo que os digo aquí de las alternativas, utilizar el término ex-works y hacer una mención en el contrato que en este caso sea el exportador el que asume el coste y el riesgo en el proceso de carga de la mercancía en el medio de transporte, ¿vale? Principalmente en un camión. La otra alternativa para resolver el problema de la carga del ex-works sería utilizar el término, el siguiente, sería el Free Carrier To, el FCA, y utilizarlo en una posición FCA fábrica, ¿vale? No sé si alguno imagino que sí, que alguno de vosotros seáis alumno bueno, que yo os esté tutorizando. Esto se plantea en alguno de los supuestos prácticos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si una empresa, un cliente, uno de mis clientes, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, a Estados Unidos y mi cliente me dice que quiere realizar el trámite de exportación, pero, perdón, que no quiere realizar el trámite de exportación, ¿vale? Daros cuenta que el trámite de exportación es un paso de aduanas en el país de origen y un paso de aduanas en el país de destino. Lo normal es que cada parte se encargue de su despacho, ¿vale? Salvo en el caso del ex-works. Si mi cliente me dice, yo asumo el transporte, pero encargaros vosotros exportadores del paso de la mercancía por aduanas, lo lógico es utilizar este término, ¿vale? El término que se llama FCA fábrica o FCA factory, en donde lo que hacemos es cargamos la mercancía en el camión y además asumimos que tenemos que realizar como exportadores el paso de aduanas, ¿vale? Bueno, pues primero de los conflictos, de los problemas de los Incoterms. Lo vemos ahora, Jesuendi, esto que me estás planteando, ¿vale? Me planteas ahora la duda. Bueno, siguiente problema típico. Si me haces el favor, Javier, podemos poner el vídeo este que tenemos ahí. Os voy a poner un pequeño vídeo del Banco Sabadell que analiza, bueno, que explica desde otra perspectiva también el tema del uso de los contenedores, ¿vale? Es muy cortito y ahora lo hablamos. Los términos CIF y FOB no son adecuados para el tráfico de contenedores. En la misma publicación Incoterms 2010 podemos leer en las notas orientativas para cada uno de los términos que estos no son apropiados cuando la mercancía se entrega al transportista antes de que esté a bordo del buque, como ocurre con la mercancía en contenedores. En esos casos, los términos adecuados serían CIP y FCA. Lo mismo puede ocurrir en caso de FCFR, que tiene una versión más adecuada en el CPT. El problema principal estriba en el hecho que CIF y FOB implican una entrega a bordo de un buque, y la entrega en el tráfico de contenedores se produce en un momento anterior, por no hablar de los casos en que el transporte ni tan siquiera incluye un segmento marítimo. Para ambas partes es conveniente que el transporte que se contrata como una unidad se comporte desde el punto de vista contractual y de riesgos como una unidad.
tanto si el transporte lo contrata el vendedor, que sería el caso del CIF, como si lo contrata el comprador, que sería el caso del FOB. A ambos conviene tratar el contenedor como lo que es, una unidad de carga. Y no tiene sentido que un pedazo de esa unidad sea riesgo de uno y la otra parte sea riesgo del otro. No tiene sentido ni además es práctico, más bien complica las cosas, sobre todo desde el punto de vista contractual y de riesgo. Comprador y vendedor deben pensar qué ocurre si se produce un siniestro durante la estancia del contenedor en el puerto de origen, esperando la carga del buque, por ejemplo, o incluso en un momento previo, mientras transporta el contenedor desde el punto de origen interior hasta el puerto de carga. De acuerdo con los Incoterms FOB y CIF, ese riesgo sería del vendedor. No ha habido entrega y por tanto el comprador no ha tenido pérdida. Y si no hay pérdida, no hay indemnización, ya que no hay interés asegurable y sin interés asegurable no hay seguro válido. Entonces debería ser el vendedor quien reclamara a su compañía, pero ¿le ha comunicado a su compañía ese riesgo? Podemos intuir que el potencial de conflicto en esa situación es muy elevado. Y eso sin contar lo que puede haber ocurrido si el vendedor ya ha cobrado un crédito documentario, cuando de acuerdo con las condiciones de compraventa ni tan siquiera ha hecho entrega de la mercancía. ¿Qué hará el comprador si cae en la cuenta de que ha pagado por algo que no debería haber pagado? Si quiere recuperar lo pagado o presionar al vendedor para una reparación rápida del daño, ¿qué fuerza tendrá cuando el dinero ya está en el otro lado? Todo esto ocurre porque los Incoterms FOB y CIF fueron pensados para otro tipo de entregas, por ejemplo para un granel como pueda ser el petróleo, en el que el vendedor efectúa la entrega directamente al buque y en el que la mercancía está bajo su control y supervisión hasta el momento en que se carga a bordo. Pero ese no es el caso de los contenedores. Para el tráfico de contenedores se pensaron Incoterms del tipo FCA y CIP, en que la entrega por parte del vendedor se produce cuando el primer transportista se hace cargo de la mercancía, sean los locales del propio vendedor o los locales del transportista. Por eso, cuando alguien utiliza un Incoterm que está pensado para un tráfico determinado, en otro tráfico distinto para el que fue pensado y para el que no fue concebido, va a encontrarse que da respuestas a problemas que no existen y en cambio no tiene respuestas para muchos de los problemas que realmente se plantean. Pero eso no significa que esté prohibido utilizar FOB o CIF con contenedores, ni tan siquiera que no sirva de nada. Solo significa que no se están utilizando los Incoterms en la forma más adecuada y que no les estamos sacando un rendimiento óptimo. Significa que una parte de los problemas que quedarían resueltos por medio de la utilización de FCA o CIP van a quedar en el aire y que al final pueden ser causa de disputas, problemas y pérdidas que serían perfectamente evitables con el uso del Incoterm adecuado. Vale, gracias Javier, que le he dado yo ahí al... Vale, este era un vídeo donde os planteo un problema muy típico en el caso de la operativa de comercio internacional, que es utilizar mercancía contenerizada, mercancía que va en contenedores, y utilizar términos que no son los más adecuados, ¿vale? Que son fundamentalmente el CIF y el FOB. El CFR también son Incoterms, antes los hemos estado viendo, son Incoterms de los que se clasifican como Incoterms marítimos, con lo cual los Incoterms marítimos no se deberían de utilizar cuando la mercancía va en contenedores, ¿vale? Para eso tenemos que utilizar, al menos en esta versión actual de 2010, tendríamos que utilizar los Incoterms CIP, FCA y CPT, que serían sus equivalentes, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente cuando la mercancía, cuando nosotros enviamos una mercancía en contenedores, lo que hacemos es que le indicamos a la empresa de transporte, al transitario o al operador logístico, si hablamos de un operador más global, le hacemos entrega de la mercancía en terminales de contenedores. Y el CIF, el FOB y el CFR lo que establecen son entregas, transferencias. ¿Os acordáis que hablamos que los Incoterms lo que regulan es cómo se transfieren los costes y cómo se transfieren los riesgos? Pues el CIF, el FOB y el CFR lo que hablan es de transferencias de riesgos a bordo del buque, con lo cual habría de alguna manera un vacío legal o estarían regulando aspectos que no asumen, que no están diseñados para ese tipo de flujo de mercancías, ¿vale?
Sin embargo, esto no quiere decir, que os quede también, bueno, en este sentido clara esta idea, que esté prohibido, que sea un delito, no hablo de un delito, ¿no? Pero que no quiere decir que esté prohibido el uso del CIF y del FOB con contenedores, es decir, podemos utilizarlos, pero tenemos que ser conscientes de que no es el mejor término, que hay términos que son mejores, ¿vale? Hay un supuesto que sería operaciones en términos FOB, que si nosotros estamos, por ejemplo, realizando una compra FOB, podemos hacerlo y podríamos hacerlo de manera consciente, exigir quizá a nuestro proveedor que hiciese una entrega FOB, y lo que nos ahorraríamos sería los costes de carga de la mercancía en el barco y los posibles riesgos derivados de esa carga. Imaginad que en el proceso de carga el contenedor se cae o se rompe o la mercancía se daña, pues es lo que podemos utilizar, aunque ya os digo que el uso de estos Incoterms en el tráfico de contenedores es un potencial problema, ¿vale? Y será posiblemente una de las cosas que se tengan que resolver en la próxima edición de Incoterms. Efectivamente, Jesús, puede ser económico, pero me puede resultar atractivo desde un punto de vista comprador, porque lo que hago es que le obligo a mi proveedor a que me deje la mercancía cargada, pero como pase algo, hay un potencial conflicto, ¿vale? Porque cada una de las partes va a tratar de buscar de alguna manera un atenuante o un eximiente para asumir ese coste, ¿vale? Efectivamente. Vale. Los seguros, ¿vale? Otra idea que tenéis que tener en cuenta con el tema de los seguros es que, bueno, exclusivamente hay dos Incoterms, que sería el CIF y el CIP, que llevan asociado el uso de la contratación de un seguro de transporte de manera obligatoria, ¿vale? Entonces, bueno, en el transporte internacional hay unos estándares que son las pólizas que se llaman las pólizas ICC, ¿vale? ICC son las siglas de Institute Cargo Clause, que es que fijan de alguna manera un estándar también en cuanto a la cobertura de riesgos en el transporte internacional, y se usan de manera universal para ofrecer coberturas en el caso de transporte internacional. Vale. En el caso de los Incoterms CIF y CIP, voy a ir un poquitillo más adelante, que creo que os lo había puesto aquí. Vale, ahora vuelvo para atrás. Vale, cuando utilizamos Incoterms CIF y CIP, la empresa, ¿os acordáis que antes os decía que los Incoterms de la familia C planteaban una situación un tanto particular, que es que el exportador asume el coste del transporte hasta el país de destino, mientras que el riesgo de la mercancía se transfiere en el país de origen? Con lo cual ahí estamos adivinando un riesgo muy alto para un posible comprador. ¿Qué establecen los Incoterms? Los Incoterms nos vienen a decir que para, de alguna manera, cubrirnos de esa eventualidad, de ese riesgo, sería recomendable utilizar un Incoterm CIF o CIP, es decir, que incluyese una cláusula de seguro. Esa cláusula de seguro, ¿qué cláusula de seguro tiene que ser? Bueno, pues es lo que se establece en la propia lectura de los Incoterms. Sería una cláusula tipo C, ¿vale? Es decir, las ICC, las Institute Cargo Clauses, establecen tres niveles, tres categorías de cobertura. Sería un poco el equivalente, con una cierta analogía, el equivalente a el seguro a terceros, el seguro de lunas y el seguro a todo riesgo, es decir, iría de menos a más. Pues la cláusula, el tipo de cobertura mínima que tendríamos que hacer sería la de tipo C o la de nivel C, que es una cláusula que, bueno, aquí os explico un poco más adelante qué es lo que incluye: incendios, explosiones, colisiones, abordajes, etcétera, y qué es lo que excluye, ¿vale? Entonces, primer nivel, cláusula tipo C, que sería el tipo de seguro mínimo obligatorio que tendríamos que contratar si vendiésemos en términos CIF o CIP. Siguiente nivel, añadiría a esa cláusula C, a lo que cubre el C, añadiría mojadura, arrastre por olas, pérdida de bultos, daños causados por terremotos y erupciones volcánicas. Pues si quisiéramos cubrir un poco más, tendríamos que contratar
una póliza de tipo B. Y si quisiéramos una mayor cobertura, tendríamos que ir a contratar una póliza del tipo A, ¿vale? Una ICC A. En el caso de los seguros hay dos riesgos que no se cubren con ninguna cláusula A, B o C, que son riesgos de huelga o riesgos de guerra. Es decir, si en el transcurso hablamos siempre del tramo de transporte, ¿vale? No hablamos ni de seguros de crédito a la exportación, ni de seguros de tipo de cambio, ni de seguros o de productos que cubran riesgos sobre tipos de interés, sino exclusivamente el riesgo de transporte. Si en el transcurso del transporte internacional de mercancía se diese una situación de conflicto armado, una situación de huelga, que puede ser quizá más típica, no estaríamos cubiertos, salvo que específicamente hayamos contratado esa cláusula. Va a suponer al final un mayor precio en el caso del seguro, ¿no? Y los dos riesgos que podríamos o que deberíamos de cubrir aparte sería el de guerra a través de la IWC, Institute War Clause, o los riesgos de huelga, que se denominan Institute Strikes, Riots and Civil Commotions Clause, ¿vale? Serían las dos cláusulas adicionales que deberíamos de contratar si quisiésemos una cobertura total. Si quisiésemos una cobertura total, tendríamos que tener un seguro tipo A con el añadido de una cláusula de guerra y una cláusula de huelga, ¿vale? Bien, pues los seguros. Bueno, os cuento a continuación algunas recomendaciones que yo os daría, que yo os haría en el caso de los Incoterms. Primero, a la hora de cotizar o a la hora de negociar una operación de comercio internacional, lo decía muy al principio, la fórmula correcta, esto no es FO, sería FOB, se me ha olvidado, me he comido ahí una B. La fórmula correcta sería FOB, el punto de entrega, que decíamos que era uno de los aspectos que teníamos que regular, y la versión de Incoterms, ¿vale? Incoterms 2010 en este caso, que sería la última versión operativa. Tened en cuenta que la actual versión es la 2010, ¿vale? No parece lógico que nos remitamos a una versión anterior, a la de 2000. No parece lógico porque, claro, la Cámara de Comercio Internacional que ha diseñado los Incoterms, hombre, lo que nos dice es, nosotros revisamos estos términos porque entendemos que esta revisión es mejor que la anterior. Pero en los transcursos de una edición a otra, por ejemplo, el transcurso de la edición de la 2000 a la de 2010, en el año 2010, en ese año 2010, 2011, bueno, pues podía haber empresas que estuvieran haciendo operaciones y que quisiesen utilizar la operativa, o que se quisiesen remitir a la operativa del año anterior, o de la versión anterior, ¿vale? Que sería la versión 2000. Pero, hombre, lo lógico es remitirnos a la última versión. Luego, en los Incoterms, Patrick lo mencionaba, o sea, no lo vemos ahora, lo que estamos especificando me refiero a ti, Patrick, cuando hablabas eso del contrato y la negociación, ahora lo vemos, ¿vale? Cuando utilizamos un Incoterm tenemos que utilizarlo indicando un lugar de entrega, es decir, lo lógico sería hablar de una entrega FOB en Salamanca, en concreto en la calle Mayor número 10, o si es en un polígono en la calle X del polígono industrial determinado, en tal provincia, en tal ubicación. No podemos utilizar una cláusula que sea, por ejemplo, CIF, Puerto de Valencia. Tiene que ser algo más explícito, algo más detallado, ¿vale? Eso es importante, es una recomendación que yo os hago desde mi punto de vista, desde mi experiencia como bueno, pues asistiendo a empresas exportadoras. Con el Ex-Works, que hablábamos, que os decía así a grandes rasgos, que es un Incoterm que plantea algún problema por el tema de la carga y que implica que nosotros transferimos la mercancía en origen, sería recomendable especificar los plazos, la fecha máxima de recogida, el plazo de tiempo que tendría el comprador, el importador, para retirar esa mercancía, ¿vale? Esa es otra recomendación para evitar que podamos tener ahí la mercancía inmovilizada, ocupando espacio y ocupando recursos en nuestro almacén, que eso también, pues obviamente es un coste, ¿vale? Es un coste
que no tenemos por qué asumir o que podemos asumir, pero siempre en unos límites, ¿vale? Bueno, más recomendaciones. Acordaros, ¿vale? Los Incoterms no reflejan la transmisión de la propiedad de la mercancía, ¿vale? Esa cuestión se tiene que detallar en el contrato de compraventa. Patrick, te respondo a lo que planteabas. Los Incoterms en sí son un complemento al contrato de compraventa. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato de compraventa tiene unas cláusulas que debemos hacer a medida de cada una de las operaciones y una de esas cláusulas es el Incoterm. No es obligatorio, desde luego, utilizar un contrato de compraventa, pero al final lo que hacemos con un contrato de compraventa es minimizar al máximo el riesgo, un riesgo de incumplimiento, un posible impago, penalizaciones en caso de retrasos, de mercancía defectuosa, etcétera. Entonces, en sí los Incoterms son eso, son una negociación. Es decir, lo que yo estoy diciendo con un Incoterm es que en vez de ir a un clausulado y decir yo exportador me comprometo a cargar la mercancía en el camión, llevar esa mercancía a la terminal que está en el puerto de Valencia, cargar del puerto de Valencia al buque, llevar del buque, en vez de utilizar un clausulado tan extenso como eso, lo que hago es utilizar unos estándares que son los Incoterms, que me dicen, si tú utilizas el término FCA, quiere decir que tú como exportador tienes que asumir este coste y que tienes este riesgo, ¿vale? Y tú como importador, si aceptas esas condiciones, estás asumiendo el resto de costes. Es decir, de alguna manera dividen el problema del coste y de la responsabilidad en el transporte. Para un lado el importador, para otro lado el exportador, ¿vale? Efectivamente, Jesuendi, deja claro esto, que quién es el responsable de la entrega, quién es el responsable de cargar, quién es el responsable de descargar, quién tiene que asumir ese coste, quién tiene que asumir otros costes, etcétera. Efectivamente, esa es la idea de los Incoterms. Bueno, más recomendaciones. Dependiendo de quién asuma el coste del transporte, hay situaciones en las que el exportador asume el coste de transporte, vale, no hay problema. Ahí en ese caso hablaríamos nosotros hablamos en castellano, en español, del término de portes pagados o en inglés hablaríamos de freight prepaid. En el caso de que nosotros no tengamos que asumir el coste de transporte, estas cuestiones hay que especificarlo, tiene que quedar clarísimo con nuestro operador logístico que sí es un porte pagado o debido, es decir, que la responsabilidad respecto a ese coste, el contrato de transporte luego plantea muchos problemas, ¿vale? Que nosotros los analizamos en los distintos módulos de los másters que os estoy comentando, del comercio internacional y de los de logística, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de los Incoterms plantea su particularidad, pero estas cuestiones del transporte, por ser una parte adicional de la operación de compraventa internacional, también es necesario reforzarlo con el operador logístico. ¿Por qué? Porque el Incoterm vincula a exportador y al importador. Una empresa intermedia, una empresa que preste un servicio de transporte, a ellos no les afecta los Incoterms. Ellos se rigen por otras relaciones contractuales, por un contrato de transporte, por un contrato, si hablamos del tema del pago, pues por un contrato de una formalización de un crédito documentario o de otro medio de pago, ¿vale? Bien, más cosas. Ahora, a ver. Marta, ahora te cuento alguna cosa. Dadme un segundo, que os acabo de contar un par de cosas y me planteéis estas dudas. Reforzar la idea de nuevo de que los Incoterms marítimos, el FAS, el FOF, el CFR y el CIF, se utilizan para mercancía que no va en contenedores, o dicho de otra manera, para mercancía de carga convencional no contenerizada. Un bulto, un fardo, un big bag, un palet, graneles, líquidos, como os pongo, etcétera. Y por otro lado, la mercancía que va contenerizada se utiliza con los Incoterms que son los que nosotros clasificamos como polivalentes, ¿vale? Que serían los equivalentes serían el FCA, el CPT y el CIP. En esos casos, cuando la mercancía va en contenedores,
tendríamos que utilizar ese tipo de Incoterms, ¿vale? Un par de cosas más, bueno, que serían las posibles modificaciones. Bueno, ¿qué pasa con las modificaciones? Que es un poco el objeto de, una vez vista a grandes rasgos la problemática, que ya os digo que, bueno, pues que los materiales de nuestros másters, pues los profundizamos desde luego muchísimo más y bueno, pues os ayudamos a entender todos estos conceptos. Contaros que los Incoterms están sujetos a revisiones periódicas. Desde el año 36 decíamos que se han creado, pues ha habido sucesivas modificaciones, las últimas ya más regulares cada 10 años, ¿vale? En el año 80, en el año 90, en el año 2000 y en el año 2010. Actualmente, estamos en el año 2018, la Cámara de Comercio Internacional de París está trabajando en lo que se llama un comité de redacción para fijar cuáles pueden ser las mejoras, las modificaciones. Yo os he planteado desde mi humilde punto de vista algunos problemas, pues bueno, pues habrá muchos puntos de vista distintos y de hecho me consta que hay un comité de redacción que está trabajando con esta revisión. La revisión se espera que se publique en 2019 a finales. En 2019 es el centenario de la creación de la Cámara de Comercio Internacional y haciendo coincidir con ese aniversario se espera que se haga de alguna manera un guiño a ese evento, se publiquen al final del año 2019 y empiecen a operar en el año 2020. Todo lo que podéis ver, yo muchas cosas que he visto, pues vedlas con filtro, ¿vale? Porque todavía son especulaciones, porque no sabemos exactamente, no tenemos la bola del futuro para ver cuáles son las modificaciones, ¿vale? Un par de cuestiones finales. Modificaciones que se están valorando, parecen ser de una manera así un poco, sensacionalista quizá, ¿vale? El retorno, una primera idea es el retorno de las guías de orientación, los guidance notes. Son como unos documentos adicionales, unos anexos que iban explicando o que iban interpretando de alguna manera cada uno de los términos y que se suprimieron en la edición de 2010 y que sí que ha sido una de las peticiones expresas que han hecho muchos exportadores, que se vuelvan a esas notas. ¿Qué revisiones o bueno, parece que se está ya valorando? Eliminar Incoterms, eliminar los extremos, el DDP y el Elseworlds, porque, bueno, pues son un poco excepcionales, porque no son los más idóneos, y luego revisar un Incoterm, que es el FAS, que es un Incoterm que es exclusivamente para graneles y que, bueno, pues a día de hoy puede utilizarse casi en las mismas condiciones utilizando adaptaciones del FCA y del FOB. Y luego, por último, se está valorando añadir un Incoterm, que es el CNI, el Cost and Insurance, que cubra de alguna manera el hueco entre FCA y CFR, es decir, que permita de alguna manera hacer una cotización que sea coste y flete, perdón, coste y seguro, sin añadir el flete, ¿vale? Y luego, por último, se valora eliminar el Incoterm DDP y crear el DDP lo que dice es que una empresa asume, la empresa exportadora en términos de DDP se encarga de todo, tiene que hacer hasta el paso de aduanas en destino. Pues se valora eliminar ese DDP y añadir ese concepto de paid, entrecomillado, a los actuales DAT y DAP, Deliver at Terminal y Deliver at Place. Bueno, pues esto ha sido lo que yo os quería contar. A ver, que tenemos aquí cosas, voy a irlos respondiendo. Efectivamente, Juan Francisco, esto es bastante interesante para hacer un plan de negocio, para hacer quizá un plan de viabilidad en donde ya analices precios y en donde tengas en cuenta un propio escandallo de costes. Totalmente de acuerdo. Más cosas. La responsabilidad es la entrega de Jesuendi, ya te lo había contado. Marta, Catalina, para una empresa que inicia exportaciones, ¿qué es lo más adecuado? Bueno, pues formarse, contratar a gente formada que sepa de exportaciones. Desde luego, el no tener experiencia exportadora no puede ser una excusa, ¿vale? Es decir, las empresas han de contar, han de formar a sus trabajadores y han de tener
conocimientos. Desde luego no me voy a poner a asumir muchos costes logísticos, pero tampoco me puedo quedar de brazos cruzados y decir, va, pues yo exporto ex-works, es decir, que vengan mis clientes y que se lleven mi mercancía. Eso no es competitivo, ahí no se aporta valor. No aporto valor diciéndole a alguien, ven a por la mercancía, ya lo demás tú te las apañas. Tampoco hay que asumir muchos costes, pero se pueden hacer operaciones en términos FCA. FCA sería el más óptimo. FCA posiblemente sea el Incoterm más utilizado. Es muy flexible y supone asumir costes en origen. En mi país, pues yo me encargo de llevar la mercancía hasta un puerto o hasta una terminal, por ejemplo. Vale, vamos a ver más cosas. Darwin, bueno, si una compañía no quiere negociar bajo Incoterm, ¿hay algún otro convenio? No habría, bueno, sí que hay alguna normativa de Intracen, de Naciones Unidas. Quizá en esta situación lo ideal sería hacer un contrato de compraventa a medida, donde estableciésemos todos los aspectos. Quizás sea un poco más engorroso. No es la práctica, ¿vale? La práctica es que si tenemos unas normas internacionales, nos remitamos a esas normas internacionales, ¿vale? Más cosas que voy viendo. ¿Qué se puede utilizar para llegar a los términos de compra y venta? No entiendo muy bien la pregunta, Darwin. Vamos a ver más cosas. El CIF como forma de crítica de importación de mercancías. Bueno, Marcos, el CIF, cuidado, el CIF es muy atractivo desde un punto de vista vendedor, pero es muy arriesgado desde un punto de vista comprador, porque por lo que hemos hablado de, no sé si estabas ya conectado cuando os lo contaba, por el tema de que yo como comprador, asumo un riesgo de una mercancía en origen y el exportador se encarga de todo el transporte, con lo cual es muy típico, parece lógico que el exportador contrate un transporte simplemente atendiendo a un criterio de precio, ¿vale? Entonces no sería el más, a mí no me parece el más interesante. Desde un punto de vista vendedor es tremendamente interesante, ¿vale? Vender en condiciones CIF es muy interesante, pero claro, si la otra parte sabe un poco, nos va a decir que naranjas de la China, no. Vale, más cosas. Efectivamente, los Incoterm son un estándar internacional y se usan, no es que se usen siempre, es que es la mejor, bueno, pues posiblemente sea la mejor herramienta para establecer estándares en cuanto a transferencias de riesgos y de costes. Ya os digo, puedo utilizar Incoterm o puedo remitirme a la redacción, a una redacción muy exhaustiva de un contrato de compraventa, pero no sería lo adecuado, ¿vale? Las importaciones, o sea, las operaciones o las hago con una cláusula Incoterm o las hago con un contrato de compraventa. Cuando las importaciones CIF, CPT en contenedores por el producto viene embalado a granel como Big Batch, ¿es correcta la aplicación? Sí, si el producto dentro de que vaya con un contenedor, luego va en la unidad de carga, es un contenedor, un TEU, o vamos, si la mercancía va contenerizada, sí que podríamos tendríamos que ir a utilizar el ZIP, ¿vale? Es decir, que es de alguna manera la caja que envuelve, que protege al embalaje. Estaríamos utilizando, hablaríamos de Big Bags que no estuviesen metidas dentro de un contenedor. ¿Hasta dónde son los? Sí, Jesuendi, los Incoterm no es que estén certificados, es que es la Cámara de Comercio Internacional de París, es la que los ha diseñado de alguna manera, ¿vale? El Incoterm DAP, ¿cuál es la diferencia con el ZIP? El riesgo, fundamentalmente el riesgo. Con el DAP el exportador asume, bueno, habría aquí alguna apreciación en cuanto a la descarga en destino, pero básicamente es el riesgo. Con un Incoterm DAP el exportador asume el riesgo del transporte y asume el coste, mientras que con el ZIP asume solamente el coste, no asume el riesgo, Darwin.
Marcos, las modificaciones no suelen tener un periodo de prueba. Es un poco al revés. Está mucho tiempo, ya se está trabajando, desde el año pasado se está trabajando en ese comité de revisión y no es habitual que haya luego modificaciones o periodos de prueba. Juan Francisco, te dejo aquí el vídeo, os lo dejo un poco más arriba, ahí lo tenéis, ¿vale? El vídeo. Ah, vale, Javier, gracias. Mónica, sí, hay riesgo para ambas partes, que la carga esté contenerizada. A ver, el riesgo es para las dos partes. El riesgo se materializa en un siniestro. Cuando hay un siniestro es cuando hay el problema, pero las dos partes tienen riesgo porque están utilizando un Incoterm que no es el más adecuado para ese tráfico, ¿vale? Vale, gracias a vosotros. Hay algunos países que no apliquen Incoterms. No es que los Incoterms tengan rango de ley, Marta, sino que forma parte del derecho privado. Entonces, a mí no me constan, hombre, entiendo que países que puedan estar aislados económicamente o comercialmente, no sé, Corea del Norte o países que estén tremendamente cerrados al comercio internacional, pues ahí no aplica porque no da lugar, porque sus gobernantes no quieren la apertura de sus empresas al comercio internacional. Vale, DDP, ¿por qué se quiere eliminar? Se quiere eliminar porque es un supuesto un tanto complejo. DDP se elimina, o la propuesta se elimina porque, o se plantea su eliminación porque el exportador tiene que realizar, fundamentalmente porque el exportador tendría que realizar los trámites, el despacho de importación en destino, y no es lo natural. Y para hacerlo será necesario que si yo quiero hacer el despacho, si yo, empresa española, quiero hacer un despacho de importación en Perú o en Ecuador o en Estados Unidos, voy a necesitar estar de alguna manera dado de alta como empresa estadounidense, con lo cual o tengo un establecimiento o tengo una estructura, o si no es muy complicado, ¿vale? No es el más adecuado. Lo normal es lo que os decía, que el exportador se encargue de realizar el trámite de exportación y que el importador se encargue de realizar el trámite de importación. Eso es lo lógico. Vale, pues, bueno, si me queréis plantear alguna pregunta más, libremente. Despedirme, ha sido un placer compartir con vosotros casi más mi punto de vista y algún recurso que os he dejado en esa diapositiva. Y bueno, pues animaros a los que os interese este tema y no lo estáis haciendo a cursar nuestros programas, y a los que estéis haciéndolo, pues aplicaros y a estudiar los contenidos de los Incoterms y demás. Me tenéis también a vuestra disposición en los foros y el resto de recursos. Gracias a vosotros.